sí, te decía, bueno, viví casi 3 años en Madrid y que tengo recuerdos hasta de olores del lugar, ¿no? Toda la recorrida, no sé, también de muchos colegas, entre ellos vos, por supuesto, con toda esa movida de esos tiempos. Y como te decía también hace un tiempo atrás, te recuerdo no solamente de la milonga, sino ya en ese momento, como buscando ciertos lugares, y te nombraba también, ¿no? Obras como Equipaje, creo que era, en donde Sí, ese fue yo el primer empecé a ver, espectáculo. dije, mirá, viste, dije, bueno, ahí empieza a haber otras búsquedas, porque digo, en ese momento ya me hacía ruido también este lugar de que como que empezaba a haber una repetición en las exhibiciones y una fabricación en serie que ya se venía a venir, ¿no? Y estamos Ujú. hablando de esto hace bastante tiempo atrás, así que traer el tema es interesantísimo. Por otro Sí. lado, me parece muy rico que haya generado justamente este festival, estos encuentros, por decirlo de una manera, en donde por ahí se le despierta también la posibilidad a otro intérprete, a otro coreógrafo, a otro director, de poder ir buscando el tango como un lenguaje expresivo y no solamente como un hecho estético, ¿no? Ahí hay una riqueza y felicitaciones de antemano ahí por el encuentro. Escribí uno que es acerca del origen del tango en tanto danza. ¿Por Ujú. qué? Porque había libros sobre el origen del tango un poco en general. ¿Qué significa esto? El origen de la música, el origen de la danza, el origen del vocablo. Hay como una generalidad y no siempre, a menos a mi entender, remite al mismo origen. Origen de música y danza, por ejemplo, para sintetizarlo ahí, no siempre remite a las mismas raíces y es interesante también, te lo resumo ahí sintéticamente, porque para el estudio de la música justamente lo hicieron estudiosos musicólogos, pero para el estudio de la danza no había gente relacionada a la danza, eran sociólogos, historiadores, gente que no conocían la danza como, no te digo un coreólogo, pero estudio desde adentro y formativo desde algún lugar y desde algún aspecto dancístico, ¿no? Entonces, Ujú. me parece que se escapa mucha información para un sociólogo, por ejemplo, con todo el respeto a los sociólogos. Eh, entonces es interesante poder rever los documentos desde el aspecto de la danza, porque se llegan a conclusiones diferentes acerca del origen. Bueno, en síntesis, eso tiene que ver con el origen del baile. El otro libro tiene que ver con los métodos de enseñanza de la danza tango y por qué se enseñó por tantos años una danza de improvisación de manera secuencial, ¿no? Lo cual tiene cierto lugar de contradicción, pero cuando uno empieza a rastrear justamente de por qué viene ese lugar, le empieza a parecer empieza a dilucidar ciertas cuestiones de la enseñanza del tango y se empieza a preguntar de qué manera enseñar esta danza, que justamente las danzas previas al tango eran secuenciales y por eso se enseñaban por secuencias. Pero el tango abre una nueva generación de danza, se puede decir. Digo generación porque ahí viene también Milonga, Vals y otros códigos que aparecieron más tarde, que es un código de improvisación. Entonces la pregunta es si no necesita otro método, una danza que justamente tiene otro lenguaje. Volvemos al tema del lenguaje, ¿no? Se vuelve. Uno estaría improvisando, digamos, cuando repite una secuencia. Claramente no, por ahí uno puede decir lo va a hacer en el futuro, cuando desestructure eso. Lo que no sabemos es justamente si eso le va a suceder al alumno solo cuando va a una milonga, que es lo que sucede en gran parte, o realmente uno como maestro está enseñando a introducirse en ese código. Bueno, esto tiene que ver con un ensayo, con los métodos de enseñanza. El otro tiene que ver con una forma de notación, así como lo tiene la música y algunas otras danzas. Eh, y el último, que creo que es del que más vamos a citar o a tratar en algún lugar,
es acerca de lo escénico en el tango, que por supuesto tiene un recorrido histórico acerca de lo escénico y tiene una serie de preguntas, te diría, o de lugares para reflexionar acerca de la escena actual. Si es realmente una escena que nos representa. La representación actual realmente nos representa, digamos, hoy. Creo que el tango en su raíz, justamente, nace como una danza rupturista. Entonces, estamos viendo que las danzas previas al tango tenían como un paso base y un tiempo. ¿Sí? Ejemplo, paso de vals en 3x4 de vals. Si vos encuadrabas ese paso en ese tiempo, te bailabas un vals. Acá el tango, y así con las demás danzas, ¿no? El choti, la polka, la mazurca, etcétera, la habanera, etcétera. El tango inaugura esta cuestión de la ruptura en donde no hay paso base. Lo que pasa es que nos dijeron, por paréntesis, tantos años el tango tiene paso básico, que nos quemaron la cabeza también por ese lado, y tampoco tiene un tiempo de baile estricto. Entonces, inaugura, insisto, una ruptura, y el código es justamente que no se hace lo mismo. Entonces, decir, ¿cómo hacer? Casi te diría que no estamos haciendo tango cuando hacemos lo mismo. Vos decís, ¿cómo no perder el tango? Ya lo perdimos, te diría yo. Porque estamos haciendo lo mismo una y otra vez. Y justamente el tango es no hacer lo mismo. Te cambia el juego. No sé si el lugar está en cómo incorporar lenguajes sin perder el tango. Y yo te diría, perdemos el tango cuando no incorporamos nada, cuando no rompemos nada. El tango nace como una danza de ruptura y no venimos rompiendo nada hace tanto tiempo, digamos. Es un lugar que se repite en los mismos pasos, las mismas dinámicas y las mismas orquestas desde hace una cantidad de años impresionante. Y estamos hablando de la milonga y la tradición, ¿no? Estamos hablando de la representación escénica, del lugar artístico del tango. No estamos hablando, che, conservemos la tradición. Eso está en otro lugar, digamos, ¿no? Y como vos bien decías, si el lugar artístico no habla del hoy, hay algo que nos está pasando. Y ahí vuelvo al libro. El libro trata un relato distópico que no solamente toca el hoy, sino un supuesto futuro, que prácticamente es este lugar pandémico. Y lo primero que hicimos también, para no cortar nuestro trabajo y seguir creando, que hicimos un streaming, y tenía que ver con estos lugares como de encierro. La obra se llamó Vacío, tenía que ver con estos lugares de encierro y tocar justamente una temática de hoy desde el lenguaje de tango. Una cosa es tratar el tango como un lenguaje expresivo y otra cosa es como un hecho estético cristalizado. Ponernos a la altura de eso, porque no sé si alguna vez hemos las letras. Y ahí me agarra un poco intentar reflejar algo del pasado, pero porque no sé si hemos hablado de eso. Insisto que el baile decantó en un hecho estético, y en su entrada, el libro del tango ha muerto en escena tiene un recorrido histórico, y fue clave la entrada al cabaret y la entrada a la revista, en donde el tango agarró como un aire de revista, en donde no solamente tomó esa estética, sino este lugar también de cosificación de la mujer, que es muy interesante también de tratarlo más en el hoy, y quedó medio encapsulado ahí. Y si se trató algo, fue este lugar como el que se vendió desde Valentino, 1921, mira, 100 años, en donde la sacaba a bailar, le pegaba con un látigo, y ella, como el lugar que se vendió después de la femme fatale y el macho enojado, ¿no? Ese lugar se vino arrastrando en escena, y es curioso cómo no se pudo representar ni siquiera en ese momento, o más adelante también, con toda la letrística del 40, la profundidad de las letras, ¿no? Que es lo que estás tratando. Digo, tenemos letras como hablando del vacío, del abismo, pensando siempre en lo mismo, mi abismo. Doblé la esquina de mí mismo para comprender que nadie escapa al fatalismo de su propio ser.
y nosotros escuchamos eso y queremos hacer 2 sacadas, qué sé yo, o más ganchos, ¿viste? Hay algo que no se condice, o se sale a tocar la pierna, está fantástico, por ahí está bueno también probar otros lugares, escuchar, como vos decís, qué es lo que... Es que la idea, hay a veces que yo hablo con bailarines y me dicen, no, pero que me falta la idea. Casi que te diría que la idea ya está en las letras, si querés. Si no querés crear algo de hoy, pero fíjate que hay, porque hay un montón de data y es buenísima. Exacto, sí, 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 totalmente de acuerdo. Bueno, podemos hablar horas y horas con Hugo ilimitadamente, porque esto, a ver, los grandes maestros literarios, de la pintura, del teatro, mientras que experimentaban, lograban plasmar en libros sus experiencias. Y han sido grandes rupturistas que el día de hoy seguimos leyéndolos y nos siguen enriqueciendo el alma. Creo que Hugo ha logrado plasmar todo lo que cuenta en sus libros, y eso es una gran innovación en el tango, porque muchas veces uno ve una obra maravillosa que llega al alma y, y no queda como, no sé, uno quisiera como tener algo escrito o poder adentrarse más al mundo de ese creador, ¿no? Y creo que eso, yo creo que es una misión que te ha tocado vivir en esta vida, muy enriquecedora para todos los que te admiramos, a todos los que te queremos. Y nada, y aparte, Hugo también es una persona muy respetuosa, porque ya esto que estás contando de lo que transmitís en tus libros, haces un análisis casi revisionista, donde también planteas conflictos desde el pasado, el presente y el futuro, lo que vendrá, lo cual no es poco. Y, Gracias, Claudia, gracias. este, y bueno, nada, que me parece genial, genial esta brecha que has abierto, y eso, que no deja de enriquecer al tango, ¿no? Que basta de esta cosa, de estas peleas tontas, de esto es tango, esto no es tango. Es tango mientras se sienta, mientras se investigue, mientras se piense, se viva. Y bueno, no sé, si querés agregar algo sobre todo sobre este paralelismo entre lo que escribís y tu recorrido por el tango, que bueno, podemos hablar horas, pero si lo podés sintetizar un poquito sería genial. En primer lugar, agradecerte por todo esto que me has dicho. Yo creo que le tengo principalmente mucho respeto al tango y por eso lo estudio tanto. Y lo estudio desde documentación, digamos, y desde intentar hacer un análisis no solamente del hecho actual de la milonga y del hecho de haber estado desde hace tiempo, ¿no? en el recorrido milonguero. Yo siento que los que en general, históricamente, clavaron la sentencia de qué es tango y qué no es tango, fue una charla de mesa de milonga, ¿no? En el sentido de que no me modifiquen la escena tanguera que conozco hoy. Entonces, no sé si eran personas que habían estudiado realmente qué había sido el tango y que decían, bueno,
esto es el tango y aquello no es. Igual se llama, ok. Entonces, cuando alguien a veces dice qué es tango y qué no es tango, remite a lugares como estos de, che, no me modifiquen la tanda, no me mezclen las orquestas, no, y por ahí tiene que ver con estos, digo, este ejemplo muy pequeño para denotar que en realidad es una pintura de la escena bastante actual, eh, lo que uno a veces defiende como cierto lugar tanguero de tradición o código de tango. Y hay muchos códigos que de verdad siento que tienen 20 o 30 años, en realidad no tiene, no sé si tiene que ver con el tango de raíz, sino tiene que ver con modas que se van generando. Eh, y es muy rico poder ver qué pasa con el tango respetuosamente desde el estudio del género. Me engancho con ese lugar y también ir tirando preguntas para despertar ese estudio y que no quede solamente en la charla, en la champañera de la milonga, digamos, ¿no? Levantando Mm. el dedo y sentenciando qué es tango y qué no es tango desde ningún conocimiento más que el de ir a una noche a la milonga.